charro político, y es que Cayo Operador, brazo derecho de Ernesto Zedillo, expresidente de México, tiembla. Lo agarra la Interpol, familia del charro político, en el país de España. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma y autoriza extradición de este personaje. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, pero recuerda que es importante, es indispensable, es necesario que nos regales ese poderoso like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Arrancamos con la información del día de hoy y esto está aconteciendo en estos momentos. Así se llevó a cabo la captura, y es que este es un tema entre comadres. El operador de Ernesto Zedillo, su brazo derecho que le ayudó a hacer triquiñuelas cuando, él estuvo al frente de grandes puestos aquí en México, habría sido denunciado por Televisa por temas de desfalcos. Vamos a escuchar y dice así. Detenido en el aeropuerto de Barajas, en España, acusado de tentativa de extorsión. Ahora, su captura se relaciona con una denuncia que él mismo interpuso en octubre de 2022 en contra del presidente de Televisa, Emilio Azcar Gallán, y de sus principales accionistas, por presuntamente lavar $40 millones entre 2008 y 2011 por medio de transacciones ilegales. Los acusó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Según Fernández, los millonarios recursos provenían de sobornos obtenidos de presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos y de algunos gobiernos estatales o de otras actividades delictivas. Un esquema de corrupción del que dice contar con pruebas y que se ha mantenido por más de una década, aunque nunca ha entregado información a las autoridades norteamericanas, al tiempo que Televisa lo acusó de intento de extorsión. La tercera captura se deriva de una orden de aprehensión en contra del exfuncionario bancario y que fue girada por un juez de la Ciudad de México, por lo que deberá ser extraditado en nuestro país. Ya se verá si corre la misma suerte, ahora que quien lo defendió enfrentó un propio proceso por lavado de dinero. Eduardo Fernández García permanecerá incomunicado hasta el próximo martes, cuando comparezca ante un juzgado de la Audiencia Nacional Española, órgano judicial competente para tramitar su proceso de extradición. Ernesto Osorio, punto de referencia. Pues él es el operador de Ernesto Zedillo. Estamos hablando de miles, de millones de pesos en temas de lavado de dinero, y pues esta pelea entre comadres de Televisa. Ahora declaran culpable, y aquí lo estamos viendo en estos momentos, declaran culpable al expresidente de CNBB, que viene siendo prácticamente, aquí lo estamos viendo en pantalla, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues él como expresidente de la Comisión Bancaria y de Valores, pues era brazo derecho de Ernesto Zedillo. Ahora vamos a leer, dice así: 2 tribunales de México y Estados Unidos condenan al exfuncionario y le prohíben revelar información sobre el grupo empresarial y sus directivos. Ahora, el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, en tiempos de Ernesto Zedillo, ha sido declarado culpable en México y Estados Unidos del delito de tentativa de extorsión contra Televisa, empresa a la que le exige 250 millones de pesos a cambio de no revelar públicamente presuntas actividades ilícitas de sus directivos. Es decir, aquí hay un tema de extorsiones y de comadres. Cae el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en tiempos de Zedillo, brazo derecho operador, pero el tema aquí es que él dice que si lo hunden, él va a hundir a Televisa, y si no quieren que el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hable de Emilio Azcárraga, entonces le pide a Televisa 250 millones por su silencio. A este punto, familia, yo diría que hablen todos. Ahora vamos a seguir leyendo y dice así porque el chisme está bueno.
Sigamos leyendo y dice así. El exfuncionario tenía en su contra una ficha roja de la Interpol derivada de una orden de aprehensión girada por un juez de la Ciudad de México por el delito de extorsión. En febrero del 2024 fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas y extraditado a México. Un año después, un tribunal civil de la capital mexicana y una corte judicial de Estados Unidos en Florida, en Estados Unidos, lo han declarado culpable. Sigamos leyendo y dice así. El juez cuarto civil ha señalado en su sentencia que Fernández García actuó con real malicia, por lo que se le ha prohibido difundir cualquier información de la empresa, sus filiales y sus ejecutivos. Falta que en una próxima audiencia el juez determine la pena que tendrá para pugnar. El expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue advertido de que en caso de incurrir en las mismas intimidaciones en la difusión de información sobre la situación bursátil y financiera de Televisa, deberá de pagar 50 millones por daño moral. Fíjense nada más esta información. Ahora, a mí no me parece justo que arresten a alguien por querer difundir información de Televisa, que es lo que yo vuelvo a repetir. Hacen business, lavado de dinero, Televisa, este señor Zedillo, por supuesto, no lo podemos dejar fuera. Se pelean las comadres y entonces, como se pelean, no llegan a un acuerdo, Azcárraga no le paga, etc., pues entonces se comienzan a poner el dedo para denunciarse entre ellos y amenaza a Emilio que si no le cumple con la lana por el business que andaban haciendo de lavado de dinero, entonces va a hablar de la situación bursátil y financiera de Televisa. Yo diría en este punto, pues que fuera máscaras, que se sepa todo, que se hable de todo, familia del charro político, que caiga Televisa de una vez. Pero ¿dónde están esos likes, familia? Si usted quiere que caiga Televisa, deje su like. Si usted quiere que caiga Ernesto Zedillo, que es ahora sí que su prestanombres al que acaban de agarrar, ponga su like. Porque agarrando el prestanombres al operador, al brazo derecho, como usted lo quiera llamar, cae la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza es Ernesto Zedillo. Entonces ponga su like y comparte este video porque así también usted nos cuida y nos protege de que no quieran tener represalias en contra de nosotros. Ya ve cómo está Salinas Pliego, que no quiere que diga nada, parece jarrito de Tonalá, y dice: ante dichas acusaciones, el grupo empresarial demandó a Fernández en una corte de Florida. Esta sentencia al juez Thomas, perteneciente al 11º Circuito Judicial, ha decidido dictar sentencia en contra del expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un intento de extorsión, conspiración y difamación. El juez ha determinado que Fernández García debería pagar una indemnización a la compañía y sus directivos y ha sido advertido de que se le impondrá una penalización de $5 millones en caso de volver a incurrir en este delito. Ahora, tras su captura, Fernández, expresidente brazo derecho de Zedillo, estuvo varios meses en prisión madrileña de Soto del Real y obtuvo la libertad provisional con la restricción de no salir del país. Finalmente fue extraditado en octubre de este año que acaba de pasar para enfrentar la justicia en México, primera vez que Fernández García se sienta, aquí lo estamos viendo, en el banquillo de los acusados. En 2023 fue detenido por acusaciones de ejercicio indebido del servicio público y revelación de secreto bancario cuando dio a conocer las cuentas bancarias utilizadas para el financiamiento de la campaña del expresidente Vicente Fox. Fíjense nada más porque es importante que este señor hable. Vicente Fox, y a cambio de 100 millones de pesos. El dinero fue concedido en bancos de Suiza e Italia. Sin embargo, después de un mes de arraigo domiciliario, Fernández fue liberado sin cargos. Ahora, sigamos leyendo y dice, así también está embarrado Vicente Fox. La jueza cuarto civil del proceso de la Ciudad de México
Flor de la María Hernández, declaró ilícito el actuar del expresidente de la Comisión Bancaria de Valores. De acuerdo con José Fernández, al pretender obtener de Grupo Televisa 250 millones a cambio de no difundir información. El expediente es el 386 del 2023 y el pasado, espérame tantito, por aquí hay como un sonido que no debería de estar. Aquí vamos a pausar esto y dice... No hay nada como viajar a la segura. Saber permítanme un poquito, siempre... no sé esto que sea, ya. Bueno, pues ahí está la información. La jueza consideró que es innegable la demanda por daño moral a Televisa. Para la jueza, bueno, pues anuncia que hay malicia y que debe de pagar. Bueno, pues es interesante porque este es un pez gordo, como lo estamos viendo aquí en estos momentos, que salpica a Vicente Fox por no querer revelar de dónde sacó el financiamiento para su campaña y a cambio del silencio de esta persona pagó alrededor, permítanme, esta página tiene muchos comerciales, pagó alrededor de 200 millones de pesos. Ahora yo pregunto, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué Vicente Fox, para callar a esta persona, que me queda claro, primero opera con ellos y luego los extorsiona, ¿por qué pagaría 200 millones? Entonces, ¿de dónde consiguió la lana para su campaña a la presidencia de la República? Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. También Estados Unidos está tras los huesitos de esta persona. Y bueno, yo quiero ser muy clara en este momento, familia del charro político. Yo quiero ser muy clara en lo que les voy a decir en estos momentos. Yo estoy con mi presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y yo respaldo a la presidenta hasta el final. El día de ayer debió de haberse aprobado una reforma de no al nepotismo y la reelección para que se aplicara este próximo año 2027 en las siguientes elecciones. La realidad es que no ocurrió de esa manera. La realidad es que no sucedió y mandaron la de el no nepotismo hasta el 2030. Aun cuando la presidenta llevó y presentó la iniciativa de reforma, dando a conocer los sentimientos del pueblo para que se aplicara en este 2027. ¿Por qué? Porque el Verde argumentó que ellos no querían. En un video que sacó Fernández Noroña, el día de ayer como presidente de la Cámara de Senadores, reveló que si no se acordó la reforma de no al nepotismo en 2027 fue porque el Verde no quiso, asegurando que el Verde quiere imponer a la esposa del actual gobernador y por eso no querían la reforma. Ante esto la presidenta respondió que aquí el logro es que se logró elevar el no nepotismo y la no reelección a mandato constitucional, así se aplique en el 2030. Sin embargo, yo creo que es una falta de respeto, los legisladores tienen su criterio propio, pero que si se está presentando una reforma que recaba los sentimientos del pueblo, no se haya respetado por los partidos que el pueblo hoy pone en su confianza, pero resulta que los partidos que respaldaron a la presidenta fueron Movimiento Ciudadano y el PAN. Yo solamente hago un llamado porque mi pecho no es bodega y yo no me voy a quedar callada y yo no voy a andar matraqueando a gente corrupta. Yo respaldo a mi presidenta Claudia Sheinbaum, yo estoy con mi presidenta Claudia Sheinbaum y estoy con el pueblo de México, pero no voy a permitir que se permita el nepotismo. Así que yo hago un llamado. Si se mandó la reforma al 2030, cualquier partido, ojo con el dato, así sea Morena, cualquier partido que presente a la tía, a la esposa, a la hija, al sobrino, al hermano, a la novia o hasta al amante, no vamos a votar por ellos. Que les quede muy claro porque el pueblo manda y el pueblo quita. Y así Morena ponga a la tía,
a la sobrina, no vamos a votar por ella. Escúchenlo muy bien. Si en el verde ponen a la esposa, no vamos a votar por ellos, porque al pueblo se le respeta. Esto que acaban de hacer es una falta de respeto. Hoy sale la presidenta y dice, aquí el tema es que se logró y a veces hay que optar entre inconvenientes. Si se les quiso revelar el verde, bueno, pues aténganse a las consecuencias del pueblo, familia, del pueblo, porque no vamos a votar por nepotismo. No quisieron aplicar la reforma en 2023, aténganse a la fuerza del pueblo, porque el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Y si uno de los políticos anda pensando en poner a la esposa, ni se froten los bigotes porque no va a suceder. Nadie va a dejar a su relevo. Nadie va a dejar a su compadre, pues ni que esto fuera monarquía. Vamos a escuchar a la presidenta y dice así. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino que acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución. Bajo las condiciones de un partido, presidente. Tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar, que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir. Ahí está la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no al nepotismo porque no es correcto. Además, bueno, pues aquí está la declaración por parte de Fernández Noroña y fíjense lo que pone Álvarez Maínez y en qué situación nos ponen a nosotros. Fíjense si esto no es vergonzoso. ¿Qué publica Álvarez Maínez? Y lo estamos viendo aquí en pantalla, lo voy a hacer un poco más grande para que tú lo observes. Las únicas bancadas que votaron a favor de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo y la reelección fueron Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Fíjense nada más qué mal mensaje manda nuestra bancada, que supone que es la bancada del pueblo. O sea, los únicos que respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum fueron Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. ¿Dónde quedó el PT? ¿Dónde quedó el Verde? ¿Y dónde quedó la bancada de Morena? ¿No? O sea, hay que ser autocríticos. No piensen que se pueden divorciar del pueblo, abusados. No piensen que ya llegaron y ya a la fregada el pueblo de México. No se equivoquen y lo vuelvo a decir. El pueblo está más despierto que nunca. Y esto lo dijo el mismo Fernández Noroña, esto denunció Noroña, vamos a escuchar, y dice así, permítanme un segundo. Pues va a haber toda la crítica, ya está de hecho, porque se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente
el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth. Le contestó a Marco Cortés que estuvo repartiendo mandobles, pero cuando lo agarró Asensio, lo hizo Pinole. Marta Yolanda, perdone la pregunta, ¿por qué el Verde pidió que se aplique la reforma de los 30? Es lo que estoy comentando, saludos desde Mazunte, es lo que estoy comentando. La esposa del gobernador es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde, y está pues, perfilada. Senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no solo San Luis, o sea, les pegaron a Saúl Monreal porque pues, es senador y su hermano es gobernador, a Félix Salgado porque su hija es gobernadora y él es senador. Soy docente, diputado Noroña, no estoy de acuerdo con su mensaje donde menciona la reforma lista del Estado de Letra, dice que las personas servidoras, bueno. Pues esto fue lo que reveló Fernández Noroña. Qué lamentable que por la esposa de un gobernador no se logró que se aplicara la reforma del no nepotismo y reelección para el 2027. ¿Esto qué implica, familia? Bueno, pues que si ganó una diputada, un diputado o un senador pueden reelegirse, bueno, un senador no, porque el senador es cada 6 años, pero los diputados van a poder reelegirse. Así, pase directo, si ganaron con la ola de la presidenta y no han regresado a sus colonias, van a poder reelegirse, o si no hicieron un buen trabajo, pero usted está de acuerdo del partido que sea, tienen el derecho a reelegirse si cuentan, bueno, pues con el respaldo y como, bueno, sea que nombren las candidaturas los distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está otro año más, otro periodo más de reelecciones. ¿Usted qué opina al respecto? Y bueno, pues ante esto del tema de mandar al 2030 el nepotismo y la reelección, tenemos que el PRI se alió con Morena y el Verde para retrasar hasta el 2030 la reforma y evitar el nepotismo. Entonces, pues bueno, ¿usted qué opina al respecto? También tenemos aquí pues el enojo del pueblo. Esta es la actual senadora, esposa del gobernador. Y digo, no es que no sea legítimo, pues, pero bueno, la verdad se ve mal. A ver, la esposa senadora y el esposo gobernador, pues no se ve bien, ¿no? Y tendrá su lucha y si le gusta la política, adelante, pero creo que lo adecuado es como lo hizo el presidente. A ver, primero yo quiero participar, ya deja de participar el gobernador, bueno, pues que ya, si quiere participar la esposa porque realmente hay un interés legítimo, real de participar en la política, adelante, pero no mientras que los dos están teniendo cargos, porque entonces, pues, ¿qué mensaje manda uno? Ella es la senadora, ahí la estamos viendo en pantalla. Y bueno, votan por el PRI, PAN, PRD, Verde, etcétera, a sabiendas de que son unos vulgares ladrones. Sería aceptar el papel de cómplices y corruptos. Ahí, bueno, mensajes del presidente, ¿no? Cuando señalaban cómo se sumaban o se unían. Y bueno, pues sí es cierto, el Verde antes estaba con el PRI. Puedo entender que el Verde, bueno, pues se va a donde más le convenga, pero no se vale que traicione así el pueblo si dio su promesa. Pues bueno, ahí está la información. Muy lamentable que el partido de Morena haya cedido a las presiones del Partido Verde para que la reforma contra el nepotismo entre hasta el 2030. El gobernador de San Luis Potosí podría elegirse en 2027 poniendo de fachada a su esposa Silvia, de 38 años. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo y también hay que ver con miras políticas? Pues tienes que mantener tu mayoría porque se vienen más reformas y no quieres que se te vaya el Verde, pero entonces entendamos que el Verde, si esta es la forma en la que van a jugar, y lo digo, ojo, muy consciente, pues ellos están por un interés y no tanto porque les interese el movimiento de la transformación.
o al menos ese es el mensaje. ¿Se logró la reforma? Se logró. ¿El pueblo va a castigar? Sí, el pueblo va a castigar y yo lo creo, y no va a votar por nadie que, bueno, pues quiera generar nepotismo en las próximas elecciones. Ahora, ¿por qué debemos de cuidar esto? Porque así le das entrada a que el PAN, bueno, pues crezca y se las quiera de dar de los que son los buenos, cuando en realidad no son los buenos. También el PAN es carroñero y nomás anda viendo, pero con estos errores, bueno, pues el PAN aprovecha para sacar raja política. Ahora, declaración de última hora de Salinas Pliego, vamos a escuchar. De que el Banco Azteca se hace cargo y responsable de cualquier dinero que ustedes depositen ahí. O sea, independientemente de que sean víctimas de un fraude en su tarjeta de crédito o en su cuenta, el Banco Azteca está ahí para respaldarlos. Y tiene mi palabra que así será, como ha sido siempre. Entonces, si bien no podemos estar tranquilos porque el 100% de las personas son honestas, y esa es otra cosa, piensen, vivimos en un país que está lleno de criminales. Hay una impunidad tremenda. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque el gobierno hace todo menos lo que tiene que hacer, que es poner orden. El monopolio legal y legítimo del gobierno, que es el de ejercer la violencia, no lo ejerce. Entonces tenemos que el 99% de los crímenes son impunes. Y eso es todo el gobierno. Me refiero al Poder Judicial, que nos queda mal. Me refiero a la policía, que nos queda mal. Al Ministerio Público, que nos queda mal. Y a los penales, que son escuelas de criminales. Entonces, no hay duda que el sistema de justicia en México está podrido, está corrupto, no sirve. Y hay que cambiarlo. Mientras tanto, todos los demás ciudadanos estamos expuestos a ser víctimas de estos criminales. Pues el burro hablando de orejas, queriéndose victimizar ante la sociedad para que no saquen su lana de Banco Azteca, y lo dice el que no cumple con la ley fiscal y no paga sus impuestos. Es tan criminal cualquiera que no cumpla con lo que se señala la ley. Familia, con eso concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.